El día 7 de agosto de 1974, el artista francés Philippe Petit, un funambulista, que es la persona que camina sobre la cuerda en alturas sin ningún permiso legal y para sorpresa de todos en Nueva York, realizó el llamado crimen artístico del siglo. Caminó por la cuerda floja entre las Torres Gemelas durante 45 minutos, proeza que le tomó al menos unos 5 años de preparación y la gestión de 1 millón de acciones completamente imposibles, pero que sin embargo pudo conseguir a raíz de la insistencia y fuerza de su deseo. Cuando se le preguntó por qué había hecho lo que hizo, su respuesta fue: cuando veo 3 naranjas, hago malabares. Cuando veo 2 torres, las cruzo. Luis Aragón, poeta y novelista francés, en 1919, desde el dadaísmo decía: no más pintores, no más escritores, no más músicos, no más escultores, no más religiones, no más republicanos, no más monárquicos, no más imperialistas, no más anarquistas, no más socialistas, no más bolcheviques, no más políticos, no más proletarios, no más demócratas, no más burgueses, no más aristócratas, no más ejército, no más policía, no más patria. Ya basta de esas imbecilidades, no más nada, no más nada. Nada, nada, nada. Los profundos sentires existenciales tras estas acciones, tras estos sentires que hemos podido observar o que podemos revisar hoy desde la creatividad, son aquello que en su momento el psicoanálisis llamó como el eros y thanatos, es decir, un impulso, por así decirlo, hacia la vida y un impulso hacia la muerte, un impulso o un deseo hacia la acción, hacia la realización, hacia la búsqueda de lo que nos llena y lo que nos gusta, y un impulso hacia la pasividad, o más bien la falta de impulso. La pregunta que hoy quiero instalar, más allá de pensar o no en la figura del artista o de la obra de algún artista o escritor, escritora, va un poco más allá, tiene que ver con lo que obras o acciones que estas personas han realizado nos dicen acerca de estas profundas maneras de sentir que todos hemos tenido por el hecho de estar vivos. La pregunta que más me interesa instalar hoy es: ¿cómo, frente a la adversidad, frente a la incertidumbre, sobre todo presente desde el siglo XX y quizás aún más presente en estos tiempos, cómo podemos mantener el fuego interno, el fuego hacia la vida, que haga sentir que la vida es algo que está vivo? ¿Cómo desde la creatividad, a lo mejor, sea esta profesional o no, es posible quizás sostener esa intención que permanezca frente a los golpes de lo duro que puede ser la vida, ante la caída de grandes relatos, ya sea en lo colectivo, pero también en paradigmas espirituales que han demostrado no ser suficientes o creíbles para poder sostener la existencia? Soy Fernanda Barca, psicóloga y licenciada en literatura, y esto es El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo. El día de hoy voy a plantear el tema de la creatividad y de cómo esta, así como los artistas o sus creaciones nos pueden reflejar o nos pueden ayudar o a veces posibilitar entender procesos individuales tanto como colectivos. El día de hoy mi intención es reflexionar y plantear preguntas respecto a cómo estas dimensiones que anteriormente señalé un poco como polaridades no son realmente polaridades, sino una continua dinámica que es propia de estar vivos. Mi interés es plantear y reflexionar, plantear preguntas sobre todo más que respuestas,
sobre cómo en realidad la relación que tenemos respecto a tener deseos de, por así decirlo, comernos al mundo, o de repente no tener ganas de hacer cosas, deprimirnos, pasar por una depresión incluso, como realmente estos no son estados uno opuesto al otro, sino que se trata de un continuo pasar por distintos momentos de la vida y que en realidad estar en uno de estos lugares nunca está del todo de manera alejada de la otra dimensión opuesta, por así decirlo. Antes de analizar una película que sería una muy conocida, la de Truman Show, de 1998, y la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y La Metamorfosis, de Kafka, voy a hablar de dos posturas filosóficas, la de Nietzsche primero, respecto al nihilismo, y la del existencialismo como un humanismo, planteada por Sartre, más o menos por el 1945. Entonces, voy a intentar hacer esto de manera sencilla, no quiero ser demasiado teórica o alejada a un lenguaje normal, coloquial. El nihilismo de Nietzsche habla por ahí a fines del siglo XIX sobre la caída de los grandes relatos colectivos, digamos, la caída de la razón también, después de que ha demostrado en el fondo también llevar a las personas a cuestiones que no han hecho bien a la humanidad o a otros seres humanos. La pérdida de fe en la religión generalizada, bueno, él también muy ateo, y entendía como una manera un poco de lidiar con la incertidumbre de estar vivo, lo que significa no tener ninguna dirección para poder dirigir la vida, pero también ningún consuelo para pasar por dificultades o entender una situación no privilegiada, por ejemplo, y no estar profundamente indignado por eso o no tener una idea de que hay una razón detrás de todo eso. Entonces, primero, la desilusión, el malestar que de repente corresponde a este impulso quizás que podríamos pensar más de muerte, puede entenderse desde este lugar. Luego, en 1945, Sartre habla de la filosofía del existencialismo como un humanismo, que recoge esto mismo que Nietzsche ya desarrollaba, pero es de una mirada como más positiva, y esta sería que a raíz de que no existe un mandato externo, divino, de ningún tipo, nosotros tenemos la libertad de hacer absolutamente lo que queramos con nuestra vida. Es decir, como no existe un sentido dado, tenemos la libertad para poder nosotros buscar ese propio sentido y darle a nuestra vida el motivo, el sueño que queramos. Sin embargo, también él reconoce que esto no está para nada ajeno a la angustia, porque cada decisión que tomemos solo va a depender de nosotros, de nosotras, y nunca vamos a saber si es la dirección correcta, entre comillas, o cómo nos va a ir yendo en esa dirección. Ante esto, y aquí voy a adelantarme un poco, parece ser que la única manera de transitar esa incertidumbre, ese estar arrojado en el mundo, como planteaban filósofos anteriores a Sartre, es el de afinar una escucha muy sutil que tiene que ver con encontrar una especie de llamado, de deseo, que no tiene que ver con algo lógico, que tiene que ver con algo encendido que usualmente es muy difícil de escuchar si es que solamente nos estamos guiando por la lógica, y sobre todo por la lógica de que no hay un sentido dado por el cual estar acá. Nuevamente, mencionando algo en lo que tengo la intención de profundizar más adelante, hay pensadores del arte, así como que también son artistas a la vez, como Joseph Beuys y Vasily Kandinsky, que desarrollaron ideas en las que el arte
en opinión de ellos, podía ayudar a conectar con ese sentir o esa dirección que es muy difícil de comprender o de ver desde la lógica de que simplemente estar vivos no tiene sentido. Entonces, antes de continuar con esta idea, me interesa comentar las 3 obras que había comentado. Bueno, 2 son obras y la primera es una película, para poder explorar un poco más este continuo entre el anhelo hacia la vida, hacia la acción, y eso que muchas veces nos lleva hacia la inacción, a la desesperanza, a la desolación. The Truman Show, o el show de Truman, fue estrenada el año 1996, hace harto tiempo ya. Creo que fue como adelantada muchas cosas que podemos ver hoy, ¿cierto? Con la exposición de la vida personal y los reality show, todo eso. Pero bueno, voy a contar un poco de qué se trata la película, para quienes no la hayan visto, y que puedan entender un poco del análisis que posteriormente voy a hacer sobre ella. Truman es un hombre de probablemente 30 años, con una vida en apariencia perfecta, estable y predecible. Quizás lo que todos o todas o muchos hemos deseado en algún momento. Tiene un matrimonio feliz, buen trabajo, pero todo esto en realidad es una mentira, sin que Truman lo sepa, porque es una persona que está en un reality show, por así decirlo. En realidad se trata de que él ha sido grabado durante toda su vida, desde su nacimiento, y esto ha sido un programa de televisión en el que el público le ha visto crecer y desarrollar su vida, pero el problema es que evidentemente él no sabe eso. Entonces vive en una mentira, y bueno, además una mentira muy cruel en realidad. Como decía, es muy popular, principalmente las personas trabajadoras que ven el programa mientras están trabajando, pero con ello se distraen. Entonces, la trama se pone en tensión desde el comienzo cuando Truman, que ya sospechaba cosas, ve que un día un foco se cae del cielo. Y eso ya es como el inicio de la confirmación, o de la confirmación profunda de algo que él sentía hace tiempo, que había algo que no cuadraba en toda su realidad, y que también tenía esta sensación de que vivía en una existencia como muy falsa, la que realmente se le hacía muy vacía. Secretamente, de hecho, él desde hace tiempo quería irse a Fiji, o por lo menos muy lejos de su ciudad. Esto también motivado porque en algún momento se enamoró, se sintió muy atraído por una chica que dijo que se iba a Fiji, pero que realmente es una persona que intentó decirle la verdad respecto a su vida, a que vivía en un programa de televisión, y que luego las personas que dirigían el programa la sacaron porque obviamente no querían que esto ocurriera, porque ahí se iba a terminar el show, que era un éxito. Entonces lo anterior, ya cuando se da cuenta que realmente, evidentemente algo no cuadra en toda su realidad, él de manera activa y muy profunda intenta comenzar a desmontar todo esto. Le dice a su mejor amigo actor, eso sí, que tiene la sensación de vivir en un montaje. Le dice a su esposa que quiere viajar, que quiere irse de la ciudad. Y así se hace cada vez más evidente cómo en realidad todo su entorno no le va a permitir poder ir más allá de lo que él quiere descubrir. Entonces así por lo mismo es cada vez más evidente que hay una estructura acá que tiene barreras. Barreras que no son propias de una vida que pudiéramos pensar como libre o un estado natural de las cosas, por así decirlo. Él intenta viajar en avión, pero obviamente no puede comprar pasajes porque todo el mundo está haciendo lo posible para impedir eso. Y luego toma una especie de lancha, me parece, para cruzar el mar y llegar a donde pueda. Lo que de hecho es muy importante porque él estaba completamente traumado con el mar porque su supuesto padre había muerto en el programa En el Mar. También el programa generándole este trauma para que él no quisiera luego ir más allá.
Pero es muy bonito cómo esto no lo detiene y ya realmente el programa o el hecho de que esto es un programa se revela por completo. Entonces él empieza ya a pelear de manera directa con quien no sabe quién es, pero es la persona que dirige este programa. Y en algún momento él le dice algo así como que si quieres detenerme vas a tener que matarme. Se refiere a esto porque él está intentando cruzar el mar, le generan una tormenta y lo ponen ahí en riesgo de la muerte, o sea, casi se ahoga pasando por esto. Finalmente, él llega al final de los límites de esta estructura, de este mundo, donde ya se encuentra con una puerta por la que va a poder salir. Y no tiene idea frente a que se va a enfrentar, frente a lo que hay cuando él salga, lo que hay más allá. Entonces el director, que se hace llamar a sí mismo padre, le dice: el mundo afuera no es más real que el mundo que creé para ti. Acá están las mismas mentiras. Y luego añade: te conozco mejor que tú mismo. Truman le dice: ¿acaso tenías una cámara en mi cabeza? Finalmente se atreve a salir. Y de hecho las personas que miraban su programa, que disfrutaban completamente de esa mentira, con el tiempo se emocionan de que vaya a salir y luego una vez que lo logra están muy contentos y así termina la película. O sea, nosotros sin saber cómo continuó la vida luego de eso, pero sí hay un tono muy esperanzador cuando esta finaliza. Lo que quiero rescatar acá, algunas pocas cosas porque son muchas las que se pueden señalar, es primero un concepto que mencionó Freud, que era como el de matar al padre, así le mencionó, que es la idea de simbólicamente o internamente superar los mandatos de la familia, paternos, y poder ir más allá, atreverse a contradecir o ir en contra de las expectativas de la familia, no necesariamente de una manera activa, pero sí de una manera interna, cosa que se pueda estar tranquilo con esa diferencia, tranquilo con quien se es y tener una adultez de esta manera más saludable, más realizada. Esta idea también es similar a la que desarrollaba Nietzsche, que tiene que ver con el aparecer del nihilismo, que es la muerte de Dios. O sea, este padre superior, por así decirlo, que nos daba certidumbre y que, aunque nos proponía un mundo dado, que nos podíamos cuestionar mucho, que a veces era cruel porque justificaba injusticias, por decirlo de algún modo, también está esta idea. Entonces acá él de algún modo como que se ilustra muy bien cómo esa lucha por superar estos mandatos finalmente se cumple. ¿Y por qué se cumple? Y esto es acá lo importante, porque Truman o la persona que Truman representa es capaz de escuchar y dar suficiente atención a las señales, que es una sensación profunda de sí mismo, de que debe ir más allá y de que es importante hacerlo. Entonces acá ese sentir profundo logra ser tan fuerte que lleva a que se atreva a enfrentar el mundo después de todo este mundo conocido toda la vida, porque es tan potente esa fuerza que no hay nada que la vaya a detener. Desde el otro lugar que a veces sentimos de manera más fuerte, que también es la desilusión, la desesperanza profunda, voy a hablar de La Metamorfosis de Franz Kafka, escrita en 1915, y Esperando a Godot de Samuel Beckett, escrita en 1940, publicada en 1950. Entonces, de manera muy general, La Metamorfosis, que también muchos me imagino que pueden haberla leído, trata sobre Gregorio Samsa, que un día se despierta convertido en una cucaracha gigante. Y es muy llamativo que desde que esto ocurre, que ya es en la primera página, él está profundamente estresado porque no va a poder llegar a trabajar, porque qué va a decir su jefe, porque nunca había faltado al trabajo
Y bueno, se da acá esta situación muy absurda de que cómo él está preocupado de eso, siendo que está convertido en una cucaracha, ¿cierto? Bueno, luego llega el jefe, así como una cuestión bien impresionante, como a reclamarle por qué no iba a trabajar. Y finalmente la familia y todo el mundo se da cuenta que es una cucaracha, de aquí en adelante. También es importante que él, desde el momento que es una cucaracha, no puede comunicarse con los demás. Solo escuchan ruidos así como de un insecto, pero él mantiene la capacidad de su lucidez, el lenguaje mental también que tenía antes de esto, o sea, propio de un ser humano. Posteriormente sí le cuidan al comienzo, pero con mucho asco también. Pero luego poco a poco le van descuidando y finalmente, o sea, lo estoy resumiendo mucho, pero ocurren distintas cosas. Primero, que él era el sostén principal de la familia, económico, y realmente vivía alienado por eso. Y se da cuenta que la familia se moviliza una vez que él ya no está disponible, y esto lo hace pensar bastante de por qué realmente esto venía siendo así, siendo que al parecer habría podido ser de otra forma. La metamorfosis, en realidad la traducción exacta sería la transformación, y esto me hace mucho sentido pensando en que, bueno, más que transformación, lo que ocurre con Gregorio Samsa es un proceso de involución. Y aparentemente, o podemos entender en realidad, que porque hay una estructura social que de algún modo le enfermó y le quitó esa parte humana, la medida que le quitó la posibilidad de realizarlo. O sea, si solo vivía para trabajar, ¿en qué momento iba a poder preguntarse por él mismo por qué le gustaba, o preguntarse por él mismo qué cosas le gustaban, o tener tiempo para esas cosas que le gustaran, por ejemplo? Considero que acá es súper visible cómo se muestra la enfermedad, ¿cierto? Como algo que no es separado de una estructura social, y que la enfermedad no se da en general como algo propio y un déficit, por así decirlo, en el individuo, sino que a veces es la respuesta involuntaria a un cuerpo que se revela a seguir viviendo de una manera que no hace sentido, que no le puede otorgar felicidad. Entonces acá me parece interesante ver cómo también el deseo de vida, cuando no puede ser concretado, puede, ¿cierto?, llevar a este otro lugar, que es la desilusión y la desesperanza, que se da una vez como ya habiendo intentado vivir de otra manera, pero con unas barreras que al parecer son demasiado fuertes. Esperando a Godot es una obra de, como ya decía, de Samuel Beckett, escrita en 1940 y publicada, no sé si publicada o representada en 1950. Bueno, como que ya tenemos un contexto de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre medio. La guerra que no fue indiferente a Samuel Beckett. Y bueno, acá es claro también poder entender cómo aparece una obra que manifiesta, que muestra profunda desesperanza con la vida. Entonces, Esperando a Godot, también de una manera muy resumida, trata sobre principalmente dos personajes que son Vladimir y Estragón, que están al lado de un árbol sin hojas, esperando a Godot. No sabemos quién es Godot. Nos damos cuenta que llevan esperándolo días, quizás cuánto tiempo, quizás años, no tenemos idea, y no sabemos por qué es tan importante. Entonces, entre medio pierden el tiempo, conversan cosas tonteras también, hablan de la muerte, del suicidio entre medio como si fuera cualquier cosa. De repente dicen como, ¿y si nos suicidamos? Y piensan colgarse del árbol, pero se dan cuenta que la rama es muy frágil. Es como, ha llamado la atención esta obra porque se dice que es una obra en la que no pasa nada. Y en la que no pasa nada dos veces, quiero decir, me refiero a quienes han dado esta opinión, porque el primer acto es bastante similar, es como una repetición del segundo acto, lo que también ya hice mucho.
Me faltó mencionar hasta este punto que en primer acto Estragón y Vladimir hablan sobre la Biblia, sobre pasajes, pero de manera bastante superficial. Pero existe esta referencia en la obra, no como algo que vaya a dar sentido, pero sí algo como que es propio de el imaginario, las ideas de los personajes. Entonces, en algún momento, algo que ocurre en el primer y en el segundo acto, aparecen dos personajes más, que son Pozo y Lucky, siendo Pozo un señor muy adinerado, dice que es dueño de las tierras en las que Vladimir y Estragón se encuentran, y que es una persona que lleva a Lucky por una cuerda, como si fuese, no lo sé, un perro. Es decir, tiene esclavizada a esta persona y es profundamente cruel con él. Vemos acá también, pese a la profunda desolación del tono de la obra, este señalamiento, sea voluntario o involuntario, de esta indignación también, de esta conciencia sobre una estructura social que no es para nada justa, que es muy indignante, que tiene que ver con el descontento existencial y colectivo. Entonces, en el primer acto conversan con Lucky y con Pozo, posteriormente se van, y en el segundo acto, como ya mencionaba, no ocurre mucho. Sí vuelven a aparecer Lucky y Pozo. Aparece también en algún momento dos jóvenes o niños que mencionan a Vladimir y Estragón que Godot no va a llegar hoy, pero sí va a llegar mañana. Y al escuchar esto, Vladimir y Estragón en algún momento, hacia el final de la obra, dicen: nos vamos, pero no se van. Siguen ahí y todo nos da a entender que van a seguir ahí hasta probablemente siempre. Quiero disculparme por las imprecisiones narrativas al resumir la obra, pero básicamente estoy tratando de destacar los puntos que me parecen más relevantes para poder continuar con lo que quiero señalar. Entonces, también es muy importante acá que la relación entre Vladimir y Estragón tiene o deja la duda sobre cuál es la relación entre ellos. Como hay gestos que permiten pensar que quizás se trataría de una pareja. Pero bueno, eso queda ahí como de manera implícita, podría pensarse o no, pero sí creo que a mi parecer se sugiere bastante. Esperando a Godot en general ha sido interpretada como una espera, ¿cierto?, de un paradigma externo o de la religión de Dios que sigue sentido a la existencia y que es algo que o bien a lo mejor va a tener sentido cuando se muera y se pueda vivir mejor luego de una vida que se sentía sin sentido, o que también podría interpretarse como si esta tendencia a esperar que algo sea diferente y no poder pensar a veces que no es necesario un salvador o alguien que venga a salvarte, sino que si has esperado y no ocurre nada, es importante probablemente que pienses en que deberías hacer algo, dejar de esperar, primero que nada, para poder vivir de manera distinta. Me quiero quedar entonces con el señalamiento de que no es que los estados o las representaciones acá, en realidad de este sentir desesperanzado, desilusionado, con profundo sinsentido de la vida, no es que eso, por un lado, no tenga nada vivo tras ese sentir. Y no es que el hacerse cargo, por decirlo de alguna forma, tomar las riendas de la vida y arrojarse a la incertidumbre y seguir algún llamado interno de algo que no se sabe por qué, pero se desea hacer, o no siempre se sabe por qué. Aquello tampoco está desprovisto del dolor y la dificultad. Quiero decir, esto, bueno, en Truman sí logramos verlo porque él se enfrenta con la muerte, pero por ejemplo en la vida, incluso en redes sociales, muchas veces vemos gente que le va bien y no pensamos que a lo mejor eso que están logrando ha estado lleno de dificultades previas o qué sé yo cuántas otras cosas pudiesen haber tenido que superar. Entonces, en el caso de la metamorfosis y de Esperando a Godot,
Lo vivo sí sería la indignación respecto a un estado de las cosas, a cómo es la realidad social, pero también existencial. Y acá para mí es importante mostrar cómo en esa desesperanza hay vida también, porque, Kafka y Beckett escribieron y podrían no haber hecho nada, pero escribir es una acción, es una actividad, es algo que va hacia la vida y además algo que va hacia la vida desde un hacer aparentemente o para la sociedad inútil. Entonces, ¿qué más vivo que eso? Realmente, pese a que obviamente como está representado no nos damos cuenta o no necesariamente por esto ellos haber podido sentirse mejor. Kafka y Beckett también tenían experiencias de sobra para no poder conectar muchas veces con la felicidad en traumas muy profundos de la guerra. Pero para mí lo importante es llevar esto a nuestra humanidad, a nuestra vida, y recordar que incluso quizás cuando estés desesperanzado profundamente, hay algo en ti que está vivo y que por lo mismo es muy importante encontrar las estrategias para ver cómo esto se puede despertar. Porque esto, a menos que ya no existas, realmente no ha desaparecido. Una lectura desde la psicoterapia o desde la salud mental, también como de esa vida, de esa rebeldía, que cuando es profunda desolación es pasividad, pero cuando se conecta más con la vida puede convertirse en rabia transformadora. Algo que podemos ver acá en la metamorfosis es este cuerpo que se rehúsa a seguir siendo objeto, o sea, solo cumplir una función para otros o para la sociedad. Eso desde la psicología se llama síntoma, que no es visto necesariamente como algo patológico de la persona y tampoco ajeno a su entorno, sino que a veces es la manera más patente que tiene nuestro organismo a decirnos como no más, no queremos esto y nos rehusamos a seguir viviendo de esta manera. No sé si esta información es esperanzadora o tranquilizadora, de hecho es muy angustiante cuando a las personas les ocurre esto, pero sí quisiera que pensaran en que aquello que les ocurre no es solo enfermedad, no es solo un ser alguien que nos sirve para la vida o algo así, sino que hay ahí un profundo reclamo de poder vivir como se quiere. Ahora, desde un lugar más como terapeuta, pero también como persona que disfruta mucho de la cultura, de la creatividad y el arte de una manera personal, no pública, que siento que profundamente me ha ayudado para entenderme, para comprender, para procesar. Quisiera decir más o menos 3 cosas que tienen que ver sobre cómo a lo mejor podemos hacer este existencialismo de Sartre, que suena muy bien, como tomar la libertad en nuestras manos y enfrentar la incertidumbre. Cómo poder hacer eso algo que sea posible, o cómo poder mantener esa actitud existencial, ese anhelo, ese arraigo a la vida y a cumplir los sueños, incluso cuando la sociedad esté muy mal, todo, no sé, el cambio climático, haya desesperanza social o tu vida no vaya bien. Cómo poder mantenerse, no solo a flote, sino más que eso, cómo poder mantenerse esperanzado y disfrutar por medio de la creatividad. Joseph Beuys, un performer alemán y además teórico del arte, en la segunda mitad del siglo XX postulaba la idea de que todo hombre es un artista, y él desarrollaba la idea de que no puede existir la vida o una vida en la que haya un arraigo profundo si es que no hay un desarrollo de la creatividad, pero como una creatividad que lleve a poder escuchar esas señales, ese llamado que veíamos que Truman seguía, por ejemplo. Como un llamado, entonces, como una dirección que no necesariamente lleva al arte, pero sí al interés, a la exploración de aquello que te pueda hacer sentir vivo, y desde esa exploración probablemente poder desenvolverse en sociedad de una manera que sea beneficiosa para la sociedad. A él le llamaron el chamán del arte. Es muy interesante estudiarlo y
hablaba de que había que curar al ser humano de la enfermedad de la racionalidad, y que eso solo se iba a lograr invitándolo al camino de descubrir un sentido personal, o sea, algún tipo de espiritualidad en el sentido de motivo de vida que venga de su interior. Entiendo así entonces, y espero no estar apropiándome o no estar haciéndolo mucho de conceptos de nadie, pero la idea de la realización o la búsqueda del bienestar por medio del desarrollo de un mito personal, es decir, poder encontrar aquello en lo que se puede creer y desarrollarse, algo que puede facilitar la creatividad, ¿cierto? Y luego encontrar el rito personal, que sería aquello que puede mantener viva esa llama, aquello que puede lograr evocarla. Sin embargo, es algo que no necesariamente tenemos que saber ahora, o no lo sé, puedes tener 40 años y no saberlo. Si es que no lo sabes, no hay nada terrible. Lo importante es que puedes ir a buscarlo. Puedes ir a buscarlo, explorar y descubrirlo. De eso se trata. Puedo vincular esto, o así me parece a mí, un poco, por ejemplo, con las ideas de mindfulness o meditación, que hay prácticas que llaman a evocar aquel lugar tuyo que se siente seguro o que te proporciona bienestar, pero nuevamente desde la creación o desde la escucha interna. Entonces, esto, bueno, voy a hacer una relación media rara, pero me recuerda a Platón cuando hablaba de que estaba en contra de los poetas, ¿cierto? Porque despertaban pasiones muy encendidas en las personas y que él comentaba que no necesariamente obedecían a la razón. Bueno, deconstruyendo un poco lo que él dijo, efectivamente a mí me parece que la creatividad puede ser algo peligroso a ratos, pero así como quizás puede y tiene el potencial de a veces llevarnos a lugares muy oscuros, tiene y es posible llevarnos a estados profundamente de confianza y de bienestar. Entonces, para nada propongo que el arte deba hacer eso, para nada. De hecho, estoy hablando ya más de la creatividad y el disfrute de la creación en la vida cotidiana, personal, pero sí que es importante que sepamos esto. Y que así como él decía que era peligroso, bueno, también es profundamente poderoso para sí poder llamar esta intuición, si queremos llamarla así, o esta sabiduría que puede ser nuestro único norte, y también todo aquello que nos haga sentir bien y que nos haga sentir confianza en nosotros y nosotras. Quiero compartir una imagen que en realidad es una reflexión posterior a ejercicios que estuve haciendo durante un tiempo, ejercicios de improvisación en movimiento que tomé este año, en las que había pies forzados, ¿cierto? Como de repente ahora solo te vas a mover ya por el movimiento de las manos y deja que tus manos y tus brazos te guíen. O luego, ahora solo vamos a utilizar piernas, o ahora solo vamos a hacer ejercicios con los ojos cerrados. En estas exploraciones, que fueron muy bonitas, y en otras que hice con otra profesora, las dos veces se mencionó algo que me quedó resonando ahora que hice el capítulo, que era como el límite, en este caso como pie forzado, como posibilidad. Es decir, cuando sí te daban el pie forzado de solo puedes usar tus manos, entonces aparecían un montón de posibilidades que nunca se te hubiesen ocurrido con los brazos, simplemente porque la indicación era ponerse a explorar en ese lugar. Esto me recuerda a algo que escuché una vez y que tiene que ver con esto, sobre personas esclavizadas en Latinoamérica. La verdad no recuerdo, no recuerdo quiénes eran, me encantaría decirlo de manera precisa, pero esclavizadas en Centroamérica, y que desarrollaron un tipo de cumbia que no sé cómo se llama, pero es una cumbia en que los pies van muy pegados. Entonces, este baile surge porque ellos estaban con los pies atados, con cadenas, y bailaban con las piernas completamente pegadas. O la historia o el hecho de cómo el blues tiene que ver con cantos que entonaban las personas afrodescendientes también cuando estaban esclavizadas, y que es una manera de transmitir la música preciosa y que perdura hasta el día de hoy, y que
es parte muy importante de la cultura afrodescendiente. Cuando te señalan entonces que solo puedes sacar una foto en blanco y negro, o que vas a realizar tal ejercicio de escritura creativa, o que solo vas a improvisar con una escala musical en guitarra, en bajo, no lo sé. Sí se abren posibilidades y no quiero de este modo romantizar las barreras para nada, pero sí instalar la idea de que solo cuando se reconoce el límite y se acepta es posible explorarlo. Y sin exploración es muy improbable que podamos salir de un estado de indignación, de resignación y de una idea imposible de que eso va a ser distinto en algún momento, porque no puede ser distinto. El límite entonces sí puede ser posibilidad en la medida que podemos reconciliarnos, o existe la manera de reconciliarnos con nuestra situación, y si es que es la situación que no merecemos, entonces a partir de esa calma poder recobrar la energía que necesitamos para sí hacer uso de esta rabia transformadora y transmutadora. Este es el último capítulo, el último episodio del Artista como Medium. Quiero agradecer a todas las personas que han escuchado un capítulo o varios, y espero algo de esto les haya resonado, les haya ayudado, ya sean artistas o personas que no se dedican al arte, pero que sí ahora espero puedan pensar en el desarrollo o exploración de la creatividad, algo que pueda ayudarles en la dirección de sus vidas. Así que simplemente eso. Muchísimas gracias por escuchar. Soy Fernanda Barca y esto fue El Artista como Medium, un camino entre la cima y el abismo. Me despido desde el estudio de la Radio Inventada del Centro Cultural España. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. El Artista como Medium, un camino entre la cima y el abismo, es un programa de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección general, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.